buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar aquí en una segunda presentación, pero ahora en un espacio realmente de lujo, de una feria maravillosa que se ha ido consolidando, la Filuni de nuestra UNAM, para presentar, decía yo por segunda ocasión, la década COVID en México, nuestros 15 tomos, 14 dedicados a las problemáticas que plantea esto que estamos llamando la década, en el sentido de mirar las consecuencias del COVID en muchos planos de nuestra existencia individual y colectiva. Y no voy a tomarme mucho tiempo, porque se los quitaríamos a nuestros espléndidos comentaristas, solamente decir que la idea de esta colección nació en el 6º piso de la Rectoría, cuando el señor rector, y aquí están presentes varios de los que así lo escuchamos, el rector nos solicitó hacer algo que dejara huella del trabajo que la UNAM hace en torno a el análisis, la reflexión, el estudio de todo lo que el COVID significó y seguirá significando. La semana pasada, Juan Villoro se preguntaba en un artículo muy hermoso, ¿quién hará la novela del COVID? Y decía que tal vez un niño de 5 años la hará cuando sea adulto, tal y como la hizo Defoe con El año de la peste, que él vivió cuando tenía 5 años de edad, pero se quedó en su memoria, se quedaron las memorias familiares, las pláticas a las que pudo asistir siendo niño y sobre todo toda esta percepción. Nosotros podemos decir que ya escribimos la década COVID, no es todo, pero es importante, es un buen esfuerzo en el que participan casi 300 autores de varias ciencias y disciplinas que aquí se cultivan. No me quiero tomar más tiempo, después presentaré a nuestros comentaristas de lujo y le doy la palabra a los co-coordinadores, al maestro Martínez Cristo y al doctor Leonardo Lomelí. Tal vez, Leonardo, quieras agregar algo. Muchas gracias, Guadalupe. Pues, como bien decía la doctora Guadalupe Valencia, esta iniciativa surge de un encargo del rector y creo que fue muy afortunado que la Coordinación de Humanidades nos convocara a reflexionar cómo se vivió la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades. En un primer momento no había la menor duda de que, dadas las características de la emergencia sanitaria a la que nos estábamos enfrentando, pues la ciencia tenía mucho que decir y lo dijo, actuó rápido para identificar el virus, sus características, y en un tiempo récord, lo podrá decir mejor el doctor Laclet que yo, se desarrollaron las primeras vacunas, se comenzaron a producir y se llevó a cabo un esfuerzo de vacunación masiva como no lo habíamos visto en la historia de la humanidad. Eso sin duda fue una epopeya de la que en su momento habrá que hablar y sobre la que habrá que reflexionar, pero también hubo consecuencias económicas, sociales y emocionales. No se vivió igual la pandemia en los hogares ricos que en los hogares pobres, no se vivió igual en el campo o en la ciudad. Hubo muchas respuestas muy diferenciadas dependiendo también de la situación socioeconómica, de los valores culturales, de las poblaciones afectadas. Vimos claramente diferentes capacidades de respuesta entre los estados nacionales y al interior de los países, entre los distintos niveles de gobierno. Hubo afectaciones emocionales y hubo también problemas éticos que se plantearon prácticamente desde el principio, como cuando se preguntaban si había que priorizar los esfuerzos en los jóvenes, asumiendo que eran los que tenían más vida por delante. Hubo todo un debate al respecto, de tal manera que las ciencias sociales y las humanidades tenían mucho que decir sobre la pandemia, y ese es precisamente el esfuerzo que animó a esta colección y que creo que por lo demás estuvo espléndidamente bien realizado. Demuestra, por supuesto, la riqueza de nuestra universidad, es una muestra más de que la universidad no se detuvo durante la pandemia, siguió trabajando
no solamente desde el ámbito de las ciencias de la salud, desde las ciencias químico-biológicas, las directamente involucradas en la contención, en la primera línea de combate a la pandemia, sino también desde las ciencias sociales y las humanidades. Y es una muestra más de que la Universidad de la Nación enfrentó la emergencia y estuvo atenta a contribuir, como siempre lo ha hecho desde su reapertura en 1910, a la atención y solución de los problemas nacionales. Así que yo quiero destacar que fue un privilegio haber sido invitado por la doctora Valencia a acompañarla en este proyecto editorial, haber trabajado también con el maestro Néstor Martínez Cristo y por supuesto con las y los coordinadores de los 14 tomos. Nosotros somos los coordinadores de la colección y en ese sentido somos los coordinadores del volumen 15, que en realidad recupera las propias conclusiones de los otros 14 tomos. Así que creo que es una lectura obligada, por supuesto los invito a leerla y celebro una vez más que hayamos podido llevar a cabo este importante esfuerzo editorial. ¿Quieres hablar luego? Muy breve. Sí, por favor. Bueno, pues muchas gracias a la Coordinación de Difusión Cultural y desde luego a la Dirección General de Publicaciones por permitirnos estar aquí. Y yo también seré muy breve para que el doctor Laclet y Leti Cano puedan explayarse y explicarnos, pues, ahora sí que con amplitud, todos estos, sobre todos estos tomos de la colección. Yo quiero referirme muy brevemente al que a mi juicio es el elemento que tuvo mayor impacto durante los momentos más críticos de la pandemia y que el doctor Lomelí ha tocado aquí, y que es la desigualdad, ¿no? Esa desigualdad económica, política, social y cultural que se exacerbó irremediablemente y que por su transversalidad se manifestó en todos los ámbitos de la vida, ¿no? A esa desigualdad la he considerado como una prima hermana de la pobreza y la injusticia y progenitora de la violencia que desde lo más profundo del confinamiento empezó a ocurrir en muchos de los hogares de nuestro país y del mundo. Esta mostró su rostro más cruel a nivel macro, en la globalidad, también entre las naciones más ricas y las más pobres, y de igual manera en países que como el nuestro no sabemos de la igualdad, la equidad o la justicia. Esa brecha existe lo mismo en los ingresos entre unos y otros, que en las oportunidades de empleo, educación, derechos humanos, trato igualitario a las mujeres o accesibilidad a la salud o a las vacunas. Como siempre, los más pobres perdieron de nuevo, ¿no? Y es en este sentido que quiero dar algunas cifras recientes que demuestran esas realidades y consecuencias de la pandemia que estamos viendo y padeciendo ahora y que en su momento fueron anticipadas en diferentes de los volúmenes que integran esta colección. Son las cifras sobre la medición multidimensional de la pobreza en México, dadas a conocer hace apenas unos días por el Coneval, y el periodo de análisis es de 2018 a 2022, y se tomaron en cuenta las implicaciones económicas y sociales de la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Entonces dice, entre 2018 y 2022 el porcentaje de la población con rezago educativo pasó de 19% a 19.4%, lo que equivale a 23.5 millones de personas en 2018 y 25.1 millones en 2022. Esto es casi 2 millones más. El porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud, aquí la brecha se amplía, pasó de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022. Es decir, México pasó
de 20.1 millones de personas en esta situación a 50.4 millones de habitantes que no tienen acceso a esos servicios. El porcentaje de la población en situación de pobreza extrema permaneció en niveles similares entre 2018 y 2022. La población en situación de pobreza a nivel nacional pasó de 51.9 a 46.8 millones. Aquí sí hubo una ganancia, de acuerdo con las cifras del Coneval. Pero en resumen, la pobreza disminuye y el acceso a los derechos fundamentales se restringe a los más desfavorecidos. En el acceso a la salud mental y psiquiátrica hay alertas, particularmente de los jóvenes mexicanos, cuyo estrés pandémico está contribuyendo a elevar el número de suicidios entre quienes tienen entre 18 y 29 años, de acuerdo aquí con datos del INEGI. Esta es actualmente la cuarta causa de muerte en jóvenes, con mayor incidencia en hombres que en mujeres. Quiero agradecer nuevamente a la doctora Valencia y a su equipo y a los autores, desde luego, por el rigor académico de esta colección, que además de ser un logro indiscutible de nuestra universidad, como ya lo dijo el doctor Lomelí, significa el cumplimiento de un deber de la Universidad de la Nación con los y las mexicanas. Esta colección constituye también un valioso legado para las generaciones que vendrán y que con toda seguridad y lamentablemente tendrán que afrontar la desgracia de otras epidemias. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Sin más, no me voy a tomar mucho tiempo en las presentaciones de nuestros colegas que nos hacen favor de estar aquí, dos grandes amigos, Leti Cano y Juan Pedro Laclet, para comentar esta colección. Comienzo por Leti Cano, diciendo que es maestra en Trabajo Social por la Universidad de Toronto y en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios. Fue directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social en el periodo 2012-2020. Actualmente es la coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. Tiene muchas publicaciones sobre vivienda, pobreza, hacinamiento, política social de combate a la pobreza, jóvenes universitarios, trabajo social y política social, pero no quisiera tomarme más tiempo, sino más bien darle a ella el micrófono para que nos regale sus comentarios. Al contrario, Leti, muchísimas gracias por haber aceptado. Realmente me siento muy halagada, muy honrada de comentar esta obra, que además se encierra en esta colección, pues ya se ha mencionado, 15 tomos, 14 de ellos en donde se develan indudablemente los derechos sociales, los derechos humanos y problemas sociales que, por supuesto, seguimos enfrentando en nuestra sociedad mexicana. Y bueno, quisiera por ello también felicitar a todas y todos los autores, a especialistas que colaboraron, que sumaron sus saberes para hacer posible esta colección de 15 tomos y particularmente, repito, los 14 de los que haremos mención, porque el número 15 está muy enfocado a las propuestas de política pública que son tan indispensables en nuestro país. Y más de 150 capítulos que encontramos en esta magna colección. Y bueno, pues quisiera en principio compartir con ustedes que importante es para la coordinación del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales estar esta tarde aquí, porque efectivamente las ciencias sociales y las humanidades, como otras áreas del conocimiento, por supuesto, pero estas dos concretamente tienen relevancia indudablemente en los asuntos de la agenda pública nacional y en los temas de lo social o de las cuestiones sociales. Y bueno, como trabajadora social, por supuesto, es un halago. Inicio comentando lo siguiente. Esta es una obra magnífica que devela la magnitud y los alcances impensables
de la pandemia COVID-19, de esta emergencia social y sanitaria mundial, de sus impactos sociales provocados entre la población, pero afectando, como ya lo decía el maestro, indudablemente a los sectores más desprotegidos, en condiciones de vulnerabilidad social, a las comunidades urbanas, rurales, a las familias que habitan entre las pobrezas y las desigualdades sociales, que por cierto vamos a encontrar en toda la colección que son dos fenómenos, problemas estructurales, yo les llamo emergencias sociales, que están atravesados en toda la colección y que de manera continua son mencionados, muy importante decirlo. Entonces, las familias que habitan entre las pobrezas y las desigualdades sociales y entre estos vaivenes de la discriminación social y la exclusión. Una obra que he leído con el mayor interés porque refleja la grandeza de nuestra Universidad Nacional, la Universidad de la Nación, de los saberes compartidos entre especialistas, conocer los resultados de investigaciones relevantes, pero también en esta obra percibo que se transmite sensibilidad, empatía, sororidad con todos los planteamientos que se hacen, y más adelante lo voy a decir por qué. Una obra que transversaliza en todos los capítulos, o casi todos, ya lo decía, a las pobrezas y a las desigualdades sociales como dimensiones o determinantes que en las ciencias sociales jamás podríamos pasar por alto. Permítanme nada más hacer un paréntesis, no quiero dejar de mencionar, y disculpen que me regrese tantito, a Yuritsi Arredondo, porque Yuritsi sé que en esta obra, en la primera presentación, ha tenido una labor extraordinaria. Perdón por regresarme, pero no quería dejarlo pasar. Bueno, sí, muchas gracias, claro que sí. Una obra en la que las brechas de género, las tareas de cuidados, la división sexual del trabajo son recurrentes y están atravesadas por la violación flagrante de los derechos humanos. Es una colección en la que se plasma la ética, la bioética, los imaginarios sociales que Guadalupe Valencia, junto con quien coordina este tomo, nos describen y nos hacen pensar y resignificar en estas memorias históricas y narrativas que más adelante comentaré. El Estado de Derecho y la fragilidad de la democracia en época de crisis social y por supuesto sanitaria, así como el tema que de verdad me parece de la mayor relevancia, la salud mental, las afectividades y las resiliencias. Obra develadora en términos de cuestionar y yo diría poner en crisis justamente temas como los relacionados con la protección social, la seguridad y el acceso a los derechos sociales, consagrados, por cierto, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El confinamiento y el aislamiento, entonces, en el espacio público y la compleja habitabilidad, como bien se menciona en uno de los tomos, evidencia o evidenció las convivencias forzadas en entornos de hacinamiento, inclusive en situaciones de calle. Pero también refleja la relevancia que tienen las comunidades rurales, la cultura, las costumbres y los desafíos vividos en distintas regiones del país, en un país donde existe la opulencia, pero también el flagelo más grande que seguramente en la historia de cualquier nación podríamos considerar como tal, las pobrezas, las desigualdades sociales, la discriminación y la exclusión social. Quisiera mencionar, por supuesto, lo hago con mucho respeto a las autoras y a los autores, pero desde mi punto de vista, lo más relevante en cada tomo, imposible describirlos porque en 20 minutos no podría, pero sí trato de recoger, a mi juicio, desde lo social, desde las ciencias sociales, lo más significativo en mi opinión.
Quisiera iniciar, y ojalá que no sea muy pesado, no voy a decir tomo 1, tomo 2, porque si no sí resulta pesado, pero entonces voy a ir comentando lo que encuentro en la obra y lo que me parece que nuestra Universidad Nacional, por supuesto, ha tenido presente no solamente a partir de la pandemia COVID-19, sino históricamente en todas las investigaciones, en la academia, en las actividades que realiza en la extensión de la cultura. Trascendental es hablar, como bien lo señala la doctora Mancini, de las mujeres que fueron el grupo más expuesto por el encierro en esta etapa de pandemia, perdiendo en muchos de los casos, sobre todo las mujeres trabajadoras informales, del sector informal, eso me refiero, evidenciando las desigualdades y las brechas de género. Creo que este es un tema fundamental que la obra, la colección toca, y no solamente en el tomo que corresponde a género, sino que también el tema de género es recurrente en cada uno de los tomos. Se carece, se afirma en la colección, de protección social. Hay afectaciones a los sectores más jóvenes y nuevamente la mención de las desigualdades estructurales de género. El coronavirus, gracias maestro, el coronavirus entonces pone en crisis y pone en cuestión la vida y las costumbres cotidianas, porque tendríamos que pensarnos cómo es la vida cotidiana, cómo era antes la vida cotidiana y ahora cómo la es. Por eso, muy atinadamente, las enseñanzas de la pandemia. Creo que en ese sentido, muy atinadamente el título. Y en este sentido, las costumbres cotidianas están presentes y se afirma que en las ciencias sociales la pandemia entonces se concibe como un hecho social. Nuevamente, estoy en el tomo 3, nuevamente se hace presente la desigualdad social, se dice expresada en condiciones, capacidades y vulnerabilidades diferentes. Pero también encontramos un claro ejemplo cuando se aborda el tema del Estado de Derecho. Por ejemplo, eventos catastróficos que generan estados de emergencia, que generan catástrofes, que generan calamidades, como lo ha sido la pandemia. Es, desde mi punto de vista, de la mayor… Voy a tomar agua, perdón. Adelante, adelante. Es de la mayor sensibilidad y empatía el tomo 5. Transversaliza la salud mental, la afectividad y las resiliencias y visibiliza los duelos, lo que significó para las familias el despedirse de seres queridos muertos por los contagios, el impacto que han vivido las niñas, los niños y los adolescentes, somatizando dolores, cambios de conducta, afectaciones inclusive en sus emociones. En este sentido, la pandemia, se dice en este tomo 5, no es un fenómeno únicamente médico, sino que también es social. El sufrimiento es social, el sufrimiento es colectivo y en ese sentido las solidaridades tendrían que ser una práctica recurrente, no solamente en épocas de crisis, sino en épocas de cotidianidad y de convivencias. Los imaginarios son otro campo metodológico, teórico, que se asienta en la obra o en la colección. Las subjetividades y las percepciones sociales las tenemos que conocer. Como bien se afirma, y no podemos pasar por alto, la construcción de la memoria urbana, y yo diría de la memoria histórica, de las narrativas cotidianas, es fundamental. Es decir, en los simbolismos, ¿qué significó la pandemia para todas y para todos? Perdone, pero esto me hace un daño tremendo. Este tomo, el 7, es maravilloso porque hace alusión
a los derechos humanos que plantean la protección real y efectiva en términos de los derechos sociales, como la educación, el trabajo, la alimentación y, por supuesto, garantizar una vida libre de violencias. Recupero a la doctora Rosa María Álvarez. Ay, muchas gracias, muy amable. Hay ciertas edades en las que… Bueno, recupero a nuestra querida doctora Rosa María Álvarez respecto de las relaciones de violencia. Dice, la voy a citar, que son un producto social perpetuado en la familia, dada la conformación de estructuras jerárquicas de control, y justamente la COVID acentuó estas violencias y provocó daños graves principalmente hacia las mujeres. Nuevamente, en este tomo, el tema de las desigualdades sociales, de la exclusión, de las pobrezas y de la marginalidad. Se agrava entonces las violencias hacia las mujeres, por lo que hablar de igualdad sustantiva aún resultaría muy cuestionable. La democracia es otra dimensión importante en esta colección. Esta dimensión en la etapa de crisis sanitaria en la que se tenía que tomar decisiones fundamentales y bueno, también se pone en crisis la centralidad del poder y cómo se toman decisiones durante esta etapa pandémica. ¿Por qué? ¿Por qué se pone en crisis? Porque se polarizan a los actores políticos y porque se generan, se dice en la obra, desconfianzas, odios, entre otros. Les recomiendo toda la obra, pero el tomo 9, que justamente aborda el tema de género, violencias y tareas de cuidado, me parece también de la mayor relevancia. El tema del cuidado cobra una centralidad fundamental en la obra. La distribución desigual del tiempo para quienes cuidan, y dice justamente María Ángeles Durán que el trabajo en los hogares no se mide en el sentido de visibilizar los servicios que produce, sino en la cantidad del tiempo dedicado. Y aquí podríamos preguntarnos, y nuevamente, como muy bien ha comentado el secretario general, el maestro Néstor Martínez, que justo es en los hogares más empobrecidos y en donde menos oportunidades para poder afrontar esta pandemia, es en donde las cargas de trabajo, sobre todo para las mujeres, se triplicaron. Me voy un poquito más rápido en razón del tiempo. El tema de la educación, por supuesto, está presente. No podría estar ausente en esta colección. Nuevamente la desigualdad también presente como un factor social determinante que afectó a la educación como derecho social. Se afecta o se afectó a los procesos de enseñanza, inclusive se visibilizan las brechas, claro, de género, pero también las brechas digitales, y pasar de la presencialidad a la virtualidad no fue tampoco un proceso ni tranquilo ni sencillo. Y creo que de verdad este tomo magnífico también. La ética y la bioética son dos dimensiones fundamentales en la colección. Miren, permítanme recuperar esta maravillosa frase, una frase que en mi opinión encierra muchísimos temas. Voy a citar: la necesidad de un pensar capaz de meditar y dar sentido al sinsentido. El ser humano no puede vivir en el sinsentido ni en la incertidumbre. Creo que en el tema de la filosofía, de la ética y de la bioética, muy importante considerarlo. Las ciudades y su habitabilidad es otro rubro muy importante en la obra. La segregación urbana, la fragmentación y preguntas varias de cómo enfrentamos la pandemia, sobre todo las personas que habitaron en hacinamiento, en las colonias populares, cómo se vivieron las convivencias obligadas y la repercusión sociofamiliar
que conllevó justamente esta etapa crítica social y sanitariamente. ¿Y qué decir, se preguntan en este tomo, de los sin casa, de las personas que viven en situación de calle y que además, claro que se vieron aún más deterioradas en esta época pandémica? La crisis sanitaria, y aquí, bueno, de verdad, mi mayor reconocimiento al doctor Samuel Ponce de León y a esta comisión magnífica que se integró en nuestra universidad. De este tomo 13 solamente quiero rescatar que la precarización en el sistema de salud se evidenció, pero afortunadamente en nuestra Universidad Nacional, como bien dice se dice en el tomo, se da seguimiento preciso, puntual y se analiza, pero no solo ahora, desde hace décadas, estas situaciones pandémicas que han afectado a las poblaciones, claro, a nivel nacional, pero también a nivel global, como nos pasó con esta pandemia COVID-19. Finalmente, la sostenibilidad, la ecología, el cuidado del medio ambiente, porque además también deteriorado se ha visto en este sentido el planeta. Quiero finalizar y ojalá que en esta intervención haya dejado un poquito de lo mucho que en esta colección se plasma, se dice, y de verdad quiero reiterar que nos enorgullece por contar con especialistas, por contar con una universidad que no solo se preocupa, sino se ocupa de aportar y de sugerir en materia de política pública, como es el tomo 15, todas aquellas acciones y estrategias, recomendaciones fundamentales, ojalá algún día, para alcanzar la justicia social y enfrentar de otra manera problemas de crisis como esta. Finalmente, quiero comentar que además este día de la presentación, de la segunda presentación de la obra, hoy es un día emblemático porque es el Día Internacional de las Víctimas por Desapariciones Forzadas. Y bueno, pues qué mejor que un tributo y nuestras solidaridades con todas las familias que viven estas situaciones difíciles y bueno, pues recomendar ampliamente la lectura de la obra. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Al contrario, Leti, muchas gracias a ti. También te doy las gracias por recordar el papel que tuvo Yuritzia Redondo en que tuviéramos esta obra. No es que yo la olvide, pero por hablar rápido y darles la palabra a los demás, no lo mencioné. Gracias por hacerlo. Y le doy la palabra al querido amigo doctor Juan Pedro Lacled. Él es investigador emérito por nuestra UNAM y trabaja en el estudio de los aspectos moleculares de varias enfermedades infecciosas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. También trabaja en la vacuna COVID para niños, ya muy adelantado en su laboratorio este proyecto. En la UNAM fue director del Instituto de Investigaciones Biomédicas, coordinador general del posgrado, ha sido presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, además de presidente de la Red de Academias de Ciencias del Continente Americano y actualmente coordinador del Programa de Salud de la Fundación Miguel Alemán. Y tiene muchas publicaciones también, pero mejor yo le doy la palabra y lo vamos a escuchar con mucho gusto. Gracias, Juan Pedro, por haber aceptado. Muchas gracias, querida Guadalupe. Saludo al doctor Lomelí, a la doctora Cano, al maestro Martínez Cristo y a todos ustedes que a estas horas nos acompañan. Muchas gracias. Cuando la doctora Guadalupe Valencia me invitó a participar en esta presentación de la colección de la década del COVID, me advirtió que le prestara más atención a los volúmenes sobre salud y sobre ecología, pues un poco como que por ahí yo le rozaba en cuanto a especialidad.
pero unos días después me mandó a mi oficina una caja de este tamaño y yo dije, en la que me metí, porque llegó toda la colección completa y me di cuenta de que había que revisarlos. Ahora, si me pasan la primera diapositiva, perdón, pero ¿yo qué les puedo decir sobre el Estado de Derecho? ¿O yo qué les puedo decir sobre los imaginarios de la pandemia o la democracia en los tiempos difíciles? Entonces, pero además me puse a investigar en el internet. Y entonces me encontré en el YouTube la grabación de la ceremonia institucional presidida por el rector Graue, en la que participaron Guadalupe Valencia, el maestro Néstor Martínez Cristo, Leonardo Lomelí, como coordinadores de la obra, y ahí hicieron una descripción del trabajo, pero además participaron de una manera magistral Julia Carabias, Mario Luis Fuentes, que estaba hace un rato por allá, y Silvia Georgioulis. Entonces hicieron, la verdad es que si ustedes le teclean al YouTube y le ponen ahí la década del COVID, se van a encontrar esta grabación. Mejor óiganlos a ellos. Si comienzan a escuchar esta grabación, de verdad que se van a quedar hasta el final, porque son presentaciones extraordinarias, incluyendo la del rector. Yo no tuve la suerte de asistir porque la totalidad del auditorio estaba prácticamente ocupada por los más de 300 autores, por los 30 y tantos coordinadores de volúmenes y otras distinguidas autoridades y personalidades universitarias. Así que yo les recomiendo esta grabación y en esta situación, bueno, en esta grabación ustedes van a oír de muchas de las cosas que ya habló Leti Cano, las consecuencias de la pandemia en aspectos sociales, educativos, económicos, legales, laborales, médicos, psicológicos, ecológicos, entre muchos otros. Se resaltan las inequidades entre los países, por ejemplo, en la distribución de vacunas, las inequidades de género que se agudizaron durante la pandemia, inequidades económicas, de acceso a la salud, de vivienda, etcétera. Y se hizo notar, yo digo que con un claro orgullo universitario, que una obra de esta magnitud solo la puede llevar a cabo nuestra máxima casa de estudios. También les recomiendo a los que estén interesados en el contenido global de la colección, bueno, pues hay un volumen que es el contenido global, lean el volumen 15 y ahí van a darse cuenta del contenido de los demás tomos. Con estos antecedentes y en 20 minutos que se me adjudicaron el día de hoy, mejor me voy a dedicar les decía, a platicarles de dos volúmenes, el de salud y el de ecología. Bueno, comenzando con el volumen de ecología, Julia Carabias dijo que en realidad no debió de haber sido el volumen 14, sino que debió de haber sido el volumen 1, porque todo fue consecuencia del desastre ecológico que la humanidad ha provocado sobre nuestro planeta. Yo discreparía un poco. Yo creo que lo que ocurrió fue una pandemia y entonces el volumen de salud debió de haber sido el número 1. Pero independientemente la verdad es que en el caso de esta colección el orden de los factores no altera el producto. La verdad es que es una obra de extraordinario valor, es un testimonio fundamental para el futuro. En el volumen de ecología y medio ambiente, como muy bien lo indica en la introducción, que déjenme decirles que la introducción en los demás volúmenes son relativamente breves. En el de ecología, la introducción es de 30 y tantas páginas y tiene como 150 referencias bibliográficas. Entonces la introducción es otro capítulo. En realidad este volumen tiene 13 capítulos.
y vale la pena como todos los demás, pero como les decía, Xicoténcatl Martínez desde ahí dice que en este volumen todos los capítulos se entrelazan, y esto es especialmente cierto en este volumen. Hay mucha coherencia temática y de contenidos en el volumen de ecología. Y el argumento central, yo diría, es que estamos llegando a un punto en que la crisis ambiental ya se refleja en crisis climáticas, en crisis de salud, en crisis sociales, y seguirán muchos otros problemas. Hemos dañado gravemente a nuestro planeta y hay consecuencias. Eso es el argumento principal. Ahora, hay otra cosa que yo quería, si me pasa la siguiente diapositiva. En este capítulo, que es una característica, yo diría, de todos, la multidisciplina, la interdisciplina, la transdisciplina. En este capítulo participan investigadores y profesores de 10 o 12 dependencias universitarias, pero también participan profesores e investigadores de 3 o 4 universidades de los estados, incluidas universidades del extranjero, de centros públicos de investigación, de los centros CONACYT, etcétera. Entonces, digamos, una cosa muy interesante es que no solo la capacidad extraordinaria de nuestra universidad, sino también su capacidad de convocatoria, de invitar a colegas de casi cualquier institución en México y en el mundo y de atraerlos a contribuir. Bueno, en el primer capítulo de este volumen, escrito ¿Por qué no llama?, plantea un concepto fundamental que ya insinué anteriormente. Vivimos en la era geológica que actualmente ya se conoce como antropoceno. O sea, es una era que se caracteriza porque apareció la criatura humana y ha ocasionado grandes trastornos a la ecología de nuestro planeta, incluyendo lo que ya se conoce como la sexta gran extinción de la biodiversidad. No sé si sepan, pero a lo largo de los 3.800 millones de historia de la vida en nuestro planeta ha habido 5 grandes extinciones, en donde se pierde el 70-80% de la biodiversidad. Bueno, el ser humano ya le anda rozando a eso. Esta es la era del antropoceno. Y desde aquí ya adelanta lo que se afirma en muchos de los capítulos: necesitamos cambiar nuestra conducta, no hay de otra, no hay de otra. Se deben establecer nuevas estrategias para la conservación de la biodiversidad, redes de comercio con una lógica diferente, cadenas de suministro hacia un consumo que sea verdaderamente sustentable, para cambiar la economía global que permita un crecimiento sostenido durante un periodo prolongado. En los capítulos 4, 5 y 6 de este libro, que voy a resumir conjuntamente, se refieren a otros conceptos. O sea, nos golpeó un virus, pero ese virus tiene vectores. ¿Se acuerdan que se discute si el virus nos saltó si se escapó de un laboratorio, si nos saltó de los murciélagos, etcétera? Bueno, aquí hacen una sistematización de todos los otros organismos en la naturaleza que actúan como vectores y que transmiten patógenos. Y entonces nos presentan grandes listados, por ejemplo, de los que transmiten bacterias, de los que transmiten protozoarios, de los que transmiten virus. Y también hablan de cómo esos vectores, debido al cambio climático, ya han cambiado de lugar. Por ejemplo, antes el dengue en México, nada más por los mosquitos, nada más nos podía pegar en la costa. Ya hemos tenido epidemias de dengue en Cuernavaca, porque ha habido un calentamiento generalizado en nuestro planeta. Así que
hay que considerar también cómo los cambios ecológicos están modificando la dinámica de transmisión de las enfermedades. Y la conclusión que se reitera una tras otra vez es que la degradación de los ecosistemas aumenta el riesgo de que surjan nuevos problemas emergentes. Y al final se habla de un concepto muy interesante que se llama una salud, que este concepto se repite en 3 capítulos. Entonces, aquí de lo que se habla es que la salud humana está en íntima correlación con la salud de la naturaleza. Si no respetamos la salud de la naturaleza, nos va a afectar a la salud humana. Y este es un concepto que se reitera en 3 otros capítulos. Así que, para abreviar con la presentación de este capítulo, en el resumen final, los coordinadores del volumen, Keno Yama y Felipe García Oliva, nos mencionan que se conocen más de 400 enfermedades emergentes en lo que va del siglo. 400. Claro, el COVID fue la que más nos espantó, pero ya llevamos 7 pandemias en lo que va del siglo. Y la moraleja de este tomo, yo diría, es que nuestra especie ha generado sus propios males. Nosotros somos responsables de esta y de otras pandemias. Y con respecto al tomo 13, el tomo de la crisis sanitaria, que si hay una reedición, a lo mejor sería bueno que fuera el volumen 1. Después de la presentación del rector, de los prólogos de los coordinadores de colección y de la introducción de Samuel Ponce de León y Mauricio Rodríguez, los coordinadores del tomo, aparecen varios capítulos. No les voy a platicar todos, pero sí les voy a platicar el contenido de algunos, porque son capítulos bastante impactantes. Yo diría que hay en algunos capítulos en donde uno encuentra cosas desgarradoras. Por ejemplo, se habla, por supuesto, de la inequidad a nivel mundial, a nivel local, la inequidad de la distribución de las vacunas, que pues demostró que la humanidad se comporta de una manera egoísta, ¿no? El 80% de las vacunas se distribuyeron en el primer año y medio en los países del norte, en los países de mayor desarrollo. Y en esos países se alcanzaron niveles de vacunación muy altas, pero en los países africanos aún actualmente andamos por debajo de una tercera parte del total de la población vacunada. Entonces, son cosas fuertes de enterarse, ¿no? Al final del capítulo se realiza un ejercicio que se repite en varios otros capítulos. Ahí les va. ¿Cuántos muertos tuvimos en México a consecuencia de la pandemia? Esta es una pregunta crucial. Y entonces, si tomamos en cuenta el exceso de mortalidad, no solo lo que se reportó, que anda por los 480,000, pero si tomamos en cuenta el exceso de mortalidad, la cifra en este capítulo que se estima son de casi 800,000 muertes. Esto quiere decir, y esto lo hizo notar el rector en la presentación institucional, casi una persona de cada 120 personas en México sufrió una pérdida en su familia, en promedio. Mariana de la Vega y Arnoldo Kraus, en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, hacen un análisis muy interesante. Ellos tratan de cosas de bioéticas. Por ejemplo, ustedes saben lo que es el triage clínico, o sea, ¿qué cosas se evalúan de un paciente cuando se presenta a un hospital para decidir si se le interna o no se le interna? El paciente está muy enfermo, pero dada la limitación de recursos,
los médicos tienen que decidir, regrésese a su casa, o a usted sí lo aceptamos y lo metemos a la sala de cuidados intensivos. Son temas bastante fuertes, ¿no? También se analiza el componente ético relacionado con el descuido de otras patologías. Como nuestro sector salud tuvo que enfocarse a la pandemia, muchas otras patologías, había gente que estaba esperando cirugía de múltiples cosas y que simplemente se borraron de la lista porque no se les podía atender porque los hospitales estaban enfocados hacia la atención del COVID. Y entonces en este tema se manifiestan especialmente las inequidades sociales. La gente con mejores recursos tiene opciones para conseguir algún tipo de atención médica. Por ejemplo, hay un capítulo que escribe el secretario de Salud del Estado de Guerrero, que describe la pandemia, cómo sucedió la pandemia en el Estado de Guerrero. Fuera de las cosas oficialistas, pero sí nos habla de lo apabullante que era para el sector salud del Estado de Guerrero, las oleadas sucesivas de infecciones que se presentaban. Después hay un capítulo sobre los modelos matemáticos que se usan para seguir la pandemia. Aquí también participa el doctor Samuel Ponce de León. Me voy a pasar al siguiente capítulo que se refiere a las comorbilidades y a los enfermos que no eran COVID. Entonces, y el razonamiento aquí es que la demanda de servicios por los enfermos de COVID, los infectados de COVID, era tan fuerte que muchas otras trastornos se tuvieron que hacer a un lado, ¿no? Y entonces el sector salud dejó de atender a muchos enfermos. ¿Qué pasó con la población? ¿Cómo resolvió la población estas necesidades? Y hay unas cifras muy difíciles. Solo 25% de los infectados consiguió atención en el sector público. 75% consiguió atención en servicios privados, sobre todo de estos consultorios anexos a las farmacias. Sin embargo, los pacientes graves, el 85% fueron atendidos en los hospitales públicos. Entonces, la gente resolvió como pudo sus necesidades de atención. Pero, por ejemplo, de los afiliados al IMSS, solo 25% fue al IMSS. 75% de los afiliados al IMSS recurrió a servicios privados. De los afiliados al ISSSTE, también un porcentaje muy pequeñito recurrió a los servicios del ISSSTE. Y al final, en este capítulo, también hacen un cálculo sobre el exceso de mortalidad. Ellos estiman una cifra cercana a los 700,000 muertes ocasionadas directa o indirectamente por la pandemia del COVID. Y luego hay otro capítulo sobre los trabajadores de salud. Es que yo estaba en la sesión anterior, que era una sesión gozosa de lo que yo siento cuando leo, pero discúlpenme, pero la pandemia fue una experiencia que nos tocó vivir, que es una experiencia de una vez en la vida, ¿no? Y que fue durísima. Y bueno, ustedes ya están enterados del tema de los trabajadores de salud, que no tenían los materiales, los insumos, y ellos tenían que estar en contacto con los pacientes. Y entonces en México tenemos unas de las cifras, o si no la cifra de mortalidad más alta entre los trabajadores de la salud. Y no solo eso, ¿se acuerdan que también tuvimos incidentes de agresiones y ofensas a los trabajadores de salud?
Entonces hay un capítulo que es verdaderamente desgarrador, que se refiere y al final ellos hacen una serie de propuestas, o sea, pues que haya un buen aprovisionamiento de materiales de protección para el personal de salud. Esto debería de ser obvio, ¿no? Pero no fue. Que haya medidas preventivas no farmacológicas de distanciamiento físico, que se planee la estrategia de futuras pandemias, que se atienda los problemas mentales en los trabajadores de la salud. Ustedes saben que también fueron muy fuertemente afectados. Yo ya concluiría con esto, les agradezco mucho su atención. Me parece que esta obra monumental va a ser un referente obligado en el futuro para cualquiera que quiera enterarse de qué pasó con la pandemia de COVID. Muchas gracias. Al contrario, Juan Pedro, muchísimas gracias. Creo que ha sido una presentación espléndida en un espléndido lugar, con dos visiones que se complementan y que creo que han dado cuenta de forma muy fehaciente, pues, de la potencia de esta colección, que es un esfuerzo colectivo de nuestra UNAM, que no se detuvo ni se detendrá. Así es que muchísimas gracias, Leti, Néstor, Leonardo. Muchas gracias, Juan Pedro, de nuevo. Muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron en esta presentación. Y bueno, quiero agradecer también a Rosa Beltrán, a Socorro Venegas, Anel andaba por allí, por la hospitalidad siempre. Muchas gracias.